La persecución de quienes fueron acusados de brujería es uno de los capítulos más oscuros y estremecedores de la historia. Impulsadas por el temor a lo desconocido y alimentadas por supersticiones profundamente arraigadas, comunidades enteras se volcaron contra aquellos que consideraban portadores de poderes oscuros. Estas acusaciones, frecuentemente sin fundamento, desataron una ola de castigos brutales que tenían como objetivo no solo infligir un sufrimiento insoportable, sino también establecer un mensaje de control y obediencia. Los métodos empleados para castigar a los sospechosos de brujería destacaron por su crueldad. Diseñados para causar agonía y humillación pública, estas prácticas se extendieron desde las aldeas rurales de Europa hasta los confines de las colonias americanas. Cada castigo estaba impregnado de un simbolismo aterrador que buscaba erradicar cualquier rastro de supuesta herejía, a menudo a través de procedimientos tan atroces como inimaginables. Este capítulo sombrío de la historia refleja cómo el miedo, combinado con el fervor religioso y la ignorancia, puede desatar la violencia más despiadada, dejando tras de sí cicatrices imborrables en la memoria colectiva. La caza de brujas. La caza de brujas es uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia, marcado por la persecución masiva de personas acusadas de brujería entre los siglos XV y XVIII. Este fenómeno no se limitó a una región o cultura específica, sino que se extendió por Europa y América, dejando un impacto devastador en comunidades enteras. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron víctimas de una combinación de superstición, fervor religioso y tensiones sociales, lo que resultó en juicios arbitrarios y sentencias severas. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, Europa enfrentaba profundas transformaciones sociales y económicas, junto con una serie de desastres naturales, epidemias y hambrunas. En este ambiente de crisis, la brujería se convirtió en un chivo expiatorio conveniente, una forma de atribuir la culpa de los problemas a factores externos y desconocidos. Se creía que quienes practicaban la brujería estaban en alianza con el demonio y utilizaban poderes sobrenaturales para causar daño, desafiando no solo las leyes humanas, sino también el orden divino. La Iglesia desempeñó un papel central en la conceptualización de la brujería como una amenaza. Durante la Edad Media, las autoridades eclesiásticas ya habían asociado la brujería con la herejía, pero fue en el siglo XV cuando esta idea tomó un cariz más sistemático. La publicación del Malleus Maleficarum en 1487, un manual escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, marcó un punto de inflexión. Este texto, que ofrecía guías para identificar y procesar a los sospechosos de brujería, fue ampliamente aceptado tanto por tribunales religiosos como civiles. Su impacto fue significativo, ya que no solo legitimó las cacerías de brujas, sino que también alentó su expansión al proporcionar métodos detallados para investigar y castigar. El papel de la autoridad civil también fue crucial. En muchos casos, los juicios por brujería no eran conducidos únicamente por la Iglesia, sino que también involucraban a los tribunales locales, especialmente en regiones como Alemania, Francia y Escocia. Estos juicios a menudo estaban motivados por tensiones comunitarias, conflictos económicos o disputas personales. Bastaba con una acusación para que una persona fuese investigada, y las pruebas requeridas eran mínimas o inexistentes. En un ambiente de paranoia, las denuncias se multiplicaban, y las autoridades locales aprovechaban estas acusaciones para mantener el control social. Las personas más vulnerables a estas acusaciones eran, en su mayoría, mujeres que no cumplían con los roles sociales tradicionales. Viudas, solteras, ancianas y mujeres pobres eran especialmente propensas a ser señaladas como brujas. La misoginia jugó un papel importante en este fenómeno, ya que se consideraba que las mujeres, por su supuesta debilidad moral, eran más susceptibles a la influencia del demonio. Sin embargo, hombres y niños también fueron acusados en menor medida, lo que demuestra que la caza de brujas no era completamente discriminatoria, aunque sí afectaba de manera desproporcionada a las mujeres. En América, las cacerías de brujas llegaron a su punto más infame con los juicios de Salem en 1692. En un contexto de puritanismo extremo y tensiones sociales en las colonias inglesas, un grupo de niñas afirmó haber sido embrujado,
lo que desató una ola de acusaciones. Más de 200 personas fueron señaladas como brujas y 20 de ellas fueron ejecutadas. Este caso ejemplifica cómo la histeria colectiva puede tomar el control de una comunidad, alimentada por el miedo, la religión y las rivalidades internas. Las pruebas de brujería eran, en la mayoría de los casos, absurdas y arbitrarias. Una de las más comunes era buscar marcas de bruja en el cuerpo del acusado, que podían ser desde lunares hasta cicatrices, interpretadas como signos de un pacto con el demonio. Otro indicio frecuentemente citado era el uso de hierbas medicinales, un conocimiento tradicional que se tergiversaba como brujería. Estas acusaciones, basadas en supersticiones, creaban un ambiente de desconfianza generalizada donde cualquier comportamiento fuera de lo común podía ser visto como evidencia de prácticas oscuras. Los tribunales que procesaban a los acusados solían basarse en confesiones obtenidas bajo coerción o tortura, lo que garantizaba que las personas confesaran cualquier cosa para detener su sufrimiento. Estas confesiones no solo condenaban al acusado, sino que también servían para identificar a otros supuestos cómplices, ampliando aún más el alcance de las cacerías. Este círculo vicioso de acusaciones y confesiones perpetuó la paranoia durante décadas. El impacto de la caza de brujas en las comunidades fue devastador. Además de las vidas perdidas, la persecución sembró el miedo y la división en la sociedad. Familias enteras fueron destruidas y las comunidades quedaron marcadas por la desconfianza mutua. Las cacerías de brujas reflejan cómo las tensiones sociales y el miedo colectivo pueden llevar a la violencia sistemática y al abuso de poder. Hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, la intensidad de las persecuciones comenzó a disminuir. Factores como el avance del pensamiento racional, el cuestionamiento de las prácticas judiciales y la creciente incredulidad hacia las supersticiones contribuyeron al declive de las cacerías. Sin embargo, el legado de este periodo oscuro perdura como un recordatorio de los peligros de permitir que la ignorancia y el miedo dicten las decisiones sociales. La caza de brujas no solo representa un periodo de violencia e injusticia, sino también un ejemplo de cómo la humanidad puede sucumbir a la paranoia colectiva y a los prejuicios. Su estudio permite reflexionar sobre la importancia de la razón, la justicia y el respeto por los derechos individuales como pilares fundamentales para evitar que episodios similares se repitan en el futuro. La silla de la bruja, un instrumento de tortura inhumano. La silla de la bruja es uno de los métodos de tortura más crueles asociados con los juicios por brujería, destacando los extremos a los que llegó la sociedad en su afán por arrancar confesiones y demostrar culpabilidad. Originaria de Alemania, esta silla fue posteriormente adoptada en otras regiones de Europa, consolidándose como un símbolo del sufrimiento infligido a los acusados de brujería. Su diseño, pensado exclusivamente para causar dolor extremo, refleja el nivel de brutalidad con el que las cacerías de brujas se llevaban a cabo. El diseño de la silla era tan aterrador como efectivo para cumplir su propósito. Construida completamente de hierro, su superficie estaba cubierta de espinas afiladas que se distribuían por el asiento, el respaldo, los reposabrazos y el reposapiés. Estas púas, diseñadas para perforar la piel, garantizaban que el acusado no pudiera encontrar ningún punto de alivio una vez atado a la silla. La presión constante contra las espinas producía un dolor agónico que se intensificaba con cada movimiento. A menudo, el acusado era despojado de su ropa antes de ser colocado en la silla, lo que aumentaba la exposición de la piel al contacto directo con las púas. El sufrimiento causado por la silla no se limitaba únicamente a las heridas provocadas por las espinas. En algunos casos, los interrogadores llevaban la tortura a un nivel aún más extremo calentando la silla. Al aplicar calor, la estructura de hierro se convertía en un instrumento que no solo perforaba, sino que también quemaba la carne de la víctima. Las quemaduras resultantes, combinadas con las perforaciones, garantizaban que el dolor fuera insoportable, obligando al acusado a enfrentarse a una agonía prolongada. La lógica detrás del uso de la silla de la bruja estaba impregnada de superstición y prejuicio. Se creía que, si una persona realmente era culpable de brujería, no sentiría dolor al ser sometida a estas torturas, una idea absurda que reflejaba la falta de racionalidad de la época. Sin embargo,
El grito de agonía de una persona que sufría en la silla no se interpretaba como señal de inocencia, sino como una confirmación de su culpa. Esta contradicción lógica hacía imposible para los acusados demostrar su inocencia, atrapándolos en un sistema diseñado para condenarlos. El propósito de la silla de la bruja no se limitaba a extraer confesiones de los acusados. Su uso tenía un impacto psicológico mucho más amplio en la comunidad. Las sesiones de tortura solían realizarse de forma pública o semipública, convirtiendo a la silla en un instrumento de terror colectivo. La imagen de una persona atada, ensangrentada y sufriendo en la silla de espinas enviaba un mensaje claro. Cuestionar las autoridades o desviarse de las normas sociales podía tener consecuencias terribles. De esta manera, el uso de la silla no solo buscaba silenciar a los acusados, sino también disuadir a otros de desafiar las cacerías de brujas o la legitimidad de los juicios. Los registros históricos sobre el uso de la silla de la bruja muestran que, lejos de ser un medio para buscar justicia, era una herramienta de control y represión. Las confesiones obtenidas bajo tortura carecían de cualquier valor probatorio real, pero eso no importaba a los interrogadores, cuyo objetivo principal era reforzar el miedo y la obediencia en la comunidad. Además, al obtener confesiones voluntarias, los tribunales podían justificar las ejecuciones y dar legitimidad a los juicios. El uso de la silla de la bruja, como muchos otros métodos de tortura de la época, se basaba en un sistema profundamente defectuoso que priorizaba la intimidación sobre la verdad. Este instrumento, con su diseño sádico y su lógica irracional, refleja los horrores de una sociedad gobernada por la ignorancia, el miedo y la superstición. Aunque las cacerías de brujas terminaron hace siglos, la silla de la bruja permanece como un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando la justicia se pervierte en nombre del poder y el control. Quemado vivo en la pira, el castigo más infame de la historia de la brujería. De entre todos los métodos de ejecución asociados a la caza de brujas, el quemado vivo en la pira se erige como uno de los más crueles y simbólicos. Este acto, practicado con frecuencia en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, no solo representaba un castigo físico extremo, sino también una forma de limpieza espiritual, según las creencias de la época. Países como Francia, España y los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico lideraron en el uso de esta práctica, mientras que otras naciones implementaron variaciones según sus contextos culturales y legales. El fuego era considerado un elemento purificador en muchas culturas. En el caso de las acusaciones de brujería, se creía que las llamas podían erradicar el alma corrupta del acusado, impidiendo que fuerzas demoníacas volvieran a poseer el cuerpo. Este razonamiento justificaba un castigo que, desde cualquier perspectiva moderna, representa una tortura inhumana. En Inglaterra, las brujas rara vez eran condenadas al fuego. En su lugar, el ahorcamiento era el método más común de ejecución. Quemar a alguien en la hoguera estaba reservado principalmente para casos de traición menor, un delito político más que espiritual. Escocia, por el contrario, adoptó las llamas como su medio preferido de castigo, reflejando la intensidad del fervor religioso y la histeria colectiva que dominaba la región. Incluso en su tiempo, algunos pensadores cuestionaron la lógica y la moralidad de quemar vivos a los acusados. El filósofo francés Michel de Montaigne, una de las mentes más influyentes del Renacimiento, expresó su desacuerdo con estas prácticas al señalar: «Es poner un precio muy alto a las conjeturas de uno para asar vivo a un hombre por ellas». Estas palabras revelan la profunda irracionalidad de un sistema que condenaba a las personas basándose en pruebas tan frágiles como rumores y sospechas. Miles de hombres y mujeres fueron llevados a la hoguera en toda Europa, y en muchos casos las pruebas en su contra se reducían a acusaciones vagas, enemistades personales o interpretaciones erróneas de comportamientos inusuales. La caza de brujas se alimentaba de un miedo colectivo que encontraba su clímax en el espectáculo de las ejecuciones públicas. El sufrimiento de las víctimas era indescriptible. El acto de arder vivo garantizaba una muerte lenta y agónica, marcada por gritos desgarradores que, según los relatos de testigos, resonaban mucho después de que las llamas se extinguieran. Además del horror físico, estas ejecuciones eran diseñadas para aterrorizar a la población,
consolidando el control social y religioso. El bozal de la bruja, silencio y humillación en la historia. El bozal de la bruja, conocido también como bozal de la Scold o Branks, fue un cruel instrumento diseñado no solo para castigar, sino también para humillar públicamente a las personas acusadas de comportamientos indeseables. Este dispositivo, predominantemente utilizado en Inglaterra y Escocia, simbolizaba el estricto control social de la época, especialmente hacia las mujeres que desafiaban las normas establecidas. El bozal consistía en una estructura metálica que se colocaba sobre la cabeza de la víctima como una jaula. Su característica más distintiva era una placa con pinchos que se posicionaba dentro de la boca, presionando contra la lengua o el paladar. Si la víctima intentaba hablar, los pinchos causaban un dolor severo, silenciándola de forma efectiva. Aunque el dispositivo es comúnmente asociado con las acusaciones de brujería, su uso no se limitaba exclusivamente a las supuestas brujas. También se aplicaba a mujeres consideradas problemáticas o escoldes, un término que designaba a aquellas que eran vistas como demasiado expresivas, argumentativas o disruptivas en la esfera pública o doméstica. El bozal de la bruja no solo infligía dolor físico, también tenía un fuerte componente de humillación. Las víctimas eran a menudo forzadas a desfilar por las calles mientras llevaban el dispositivo, un espectáculo público que tenía como objetivo someterlas al escarnio de la comunidad. Este ritual buscaba reafirmar las normas sociales, avergonzando a quien se atreviera a desafiarlas. La imposición del bozal era una declaración silenciosa pero contundente de poder. Las mujeres consideradas demasiado vocales o rebeldes eran reducidas a figuras impotentes, incapaces de hablar ni de defenderse. Esto reforzaba las estructuras patriarcales de la época, en las que el silencio y la sumisión eran esperados, particularmente de las mujeres. El uso del bozal refleja un período histórico donde la expresión individual, especialmente entre las mujeres, era vista como una amenaza. Cualquier comportamiento que desafiara las normas sociales o religiosas era rápidamente castigado, y dispositivos como el bozal de la bruja servían como herramientas para mantener el orden establecido. Además, su asociación con la brujería resalta cómo las mujeres acusadas de esta práctica eran vistas como doblemente transgresoras, no solo por supuestamente practicar magia, sino por no ajustarse al ideal de obediencia y discreción. Este dispositivo, más allá de ser un castigo físico, era un instrumento simbólico que representaba el control absoluto sobre el cuerpo y la voz de las víctimas. Ejecución por ahorcamiento, un final tortuoso para los acusados de brujería. Durante los siglos XVI y XVII, el ahorcamiento se consolidó como el método de ejecución predominante para los condenados por brujería en Inglaterra y en partes de la América colonial. Aunque considerado un castigo ligeramente más humano en comparación con el brutal quemado en la hoguera, el ahorcamiento seguía siendo una forma de muerte atroz y humillante que marcaba la vida de las comunidades donde estas ejecuciones tenían lugar. El ahorcamiento no solo se empleaba como un medio para castigar, sino también como una advertencia pública. Las ejecuciones se llevaban a cabo en espacios abiertos, a menudo frente a grandes multitudes. Estas ocasiones servían como un recordatorio visual de las consecuencias de desafiar las normas religiosas y sociales. La muerte del acusado, a menudo lenta y dolorosa, reforzaba el temor colectivo hacia las brujas y consolidaba la autoridad de las instituciones que las perseguían. En América colonial, los juicios de Salem de 1692 son uno de los ejemplos más emblemáticos de este tipo de ejecución. En esos eventos, 20 personas, la mayoría mujeres, fueron ahorcadas tras ser acusadas de practicar brujería, lo que refleja cómo el miedo a lo desconocido podía desembocar en tragedias colectivas. En la Inglaterra del siglo XVII, figuras como Sir Thomas Browne, un médico y escritor influyente, defendían abiertamente la creencia en la brujería. Browne describió la práctica como un arte siniestro y seductor, que ponía en riesgo tanto a los individuos como a las comunidades, al exponerlos a la ira y la malicia del diablo. Este tipo de narrativa contribuyó a justificar los ahorcamientos como una medida necesaria para proteger a la sociedad del supuesto peligro que representaban las brujas. El ahorcamiento se veía como un método más civilizado que el fuego, pero esto no significaba que fuese rápido o indoloro.
En muchos casos, las víctimas no morían inmediatamente por fractura del cuello. En su lugar perecían lentamente por asfixia, un proceso conocido como estrangulación judicial. Esto añadía un componente de sufrimiento que, aunque menos espectacular que el fuego, no era menos doloroso ni humillante. Las ejecuciones públicas de brujas a menudo funcionaban como eventos comunitarios cargados de morbo y miedo. La gente se reunía para presenciar la muerte de aquellos considerados enemigos de Dios y de la sociedad. Este acto colectivo no solo reforzaba las creencias religiosas, sino que también servía para deshumanizar aún más a las víctimas. La soga no era solo una herramienta de muerte, era un símbolo de control y de la supresión de todo lo que se percibiera como una amenaza al orden establecido. Aunque menos teatral que la hoguera, el ahorcamiento no carecía de simbolismo. Al quitarle la vida al acusado en público, las autoridades religiosas y civiles reafirmaban su poder y su capacidad para castigar lo que consideraban transgresiones espirituales o sociales. Este método, además, era más accesible y rápido de implementar, lo que explica su predominancia en ciertas regiones, como Inglaterra y América del Norte. Ahogamiento, la prueba de natación. El ahogamiento, o la prueba de natación, fue uno de los métodos más insólitos y crueles utilizados durante los juicios por brujería para determinar la culpabilidad de los acusados. Este procedimiento, más una sentencia de muerte que un juicio genuino, refleja la ignorancia y la superstición que predominaban en una época donde el miedo eclipsaba la razón. La prueba de natación implicaba atar al acusado, a menudo con las manos y los pies juntos, y arrojarlo a un cuerpo de agua, como un río o un estanque. Según la creencia popular, el agua, considerada un elemento puro y sagrado, rechazaría a las personas contaminadas por el mal, haciéndolas flotar. Si el acusado flotaba, se confirmaba su culpabilidad como brujo o bruja. Sin embargo, si se hundía, se consideraba inocente. Aunque el hundimiento era un signo de inocencia, muchas veces resultaba en la muerte del acusado antes de que pudiera ser rescatado, pues el procedimiento raramente contemplaba medidas efectivas para evitar el ahogamiento. De este modo, la prueba no solo era ilógica, sino inherentemente letal, llevando a que tanto culpables como inocentes murieran. La prueba de natación era parte de un grupo de métodos conocidos como juicios por ordalía, formas arcaicas de determinar la culpabilidad mediante pruebas físicas que apelaban al juicio divino. Estas prácticas, aunque populares, eran legalmente reconocidas en ciertas partes de Europa. Se creía que los resultados de estas pruebas estaban directamente influenciados por la voluntad de Dios, reforzando la autoridad religiosa detrás de las ejecuciones. En realidad, este método era una sentencia de muerte disfrazada de justicia. Las personas acusadas, mayormente mujeres, no tenían forma de demostrar su inocencia. Si sobrevivían al ahogamiento, enfrentaban la ejecución. Si se hundían, su inocencia era irrelevante ya que morían en el proceso. A pesar del amplio uso de estas prácticas, no todos compartían la creencia en su eficacia. Reginald Scott, un erudito inglés del siglo XVI, fue uno de los primeros en denunciar públicamente los juicios por brujería y la prueba de natación. En su influyente libro The Discovery of Witchcraft, Scott criticó las prácticas basadas en superstición e ignorancia, describiéndolas como carentes de misericordia y lógica. Para Scott, estos métodos no solo eran inhumanos, sino que también carecían de cualquier fundamento racional. Su trabajo ayudó a sembrar dudas sobre la legitimidad de los juicios de brujas y marcó el comienzo de una lenta transición hacia un pensamiento más racional y menos supersticioso. El ahogamiento como prueba para detectar brujería se basaba en la idea errónea de que los poderes sobrenaturales podían ser demostrados mediante pruebas físicas. Sin embargo, el cuerpo humano flota o se hunde dependiendo de factores como la densidad, la posición en el agua y la cantidad de aire en los pulmones, aspectos completamente ajenos a cualquier supuesto vínculo con lo sobrenatural. Esta falta de comprensión científica condenó a innumerables personas a un destino trágico. La cuerda de la tortura, un instrumento de agonía y coerción. La cuerda, también conocida como el potro de tortura, se erigió como un símbolo de terror en la Europa medieval. Aunque su uso no se limitaba a los juicios de brujas,
se convirtió en una herramienta clave para forzar confesiones en las cacerías de brujas que dominaron los siglos XVI y XVII. Este dispositivo, que infligía un dolor insoportable y dejaba cicatrices físicas y psicológicas, revela la brutalidad y la injusticia incrustadas en los sistemas judiciales de la época. El método consistía en atar las extremidades del acusado a rodillos colocados en cada extremo de un marco de madera. Al girar los rodillos, el cuerpo era estirado de manera progresiva, llegando al punto de dislocar las articulaciones e incluso romper huesos. Este proceso, deliberadamente doloroso, era diseñado no solo para infligir sufrimiento, sino para quebrar la voluntad del acusado y obtener confesiones, fueran estas verdaderas o fabricadas. La tortura con cuerda era particularmente común en países como Francia, España e Italia, regiones donde los sistemas inquisitoriales sancionaban oficialmente el uso de la tortura como parte de los procedimientos legales. Las confesiones obtenidas bajo tortura a menudo incluían detalles fantásticos sobre pactos con el diablo y actos de brujería, reflejo del deseo de los acusados de decir lo que fuera necesario para detener el dolor. La cuerda pone en evidencia una de las mayores injusticias de los juicios por brujería, la irrelevancia de la verdad. En muchos casos, las confesiones obtenidas bajo tortura eran fabricaciones completas, dictadas por los inquisidores o inventadas por los acusados en un intento desesperado por salvarse. El sufrimiento físico y psicológico generado por la cuerda era tal que pocos podían resistirse. Admitir culpabilidad o inventar nombres de supuestos cómplices se convertía en una estrategia para acortar el tormento, aunque raramente resultaba en la absolución. Aunque ampliamente utilizada durante siglos, la práctica de la tortura comenzó a ser cuestionada con la llegada de pensadores ilustrados. Uno de los críticos más influyentes fue el filósofo italiano Cesare Beccaria, quien en su obra Sobre los crímenes y los castigos, 1764, condenó la tortura como una práctica inhumana e irracional. Beccaria argumentó que las confesiones obtenidas bajo coerción carecían de validez, ya que el dolor extremo podía llevar a cualquier persona a admitir cualquier cosa, sin importar su veracidad. La crítica de Beccaria marcó un cambio en las actitudes hacia la justicia, promoviendo un enfoque más racional y humano que gradualmente llevó a la abolición de la tortura sancionada por el Estado en muchas partes de Europa. Los juicios de brujas de Salem, 1692. La paranoia colectiva y su trágico legado. Los juicios de brujas de Salem, llevados a cabo entre febrero de 1692 y mayo de 1693 en la colonia de Massachusetts, se desarrollaron en un contexto de tensión social y conflictos territoriales que exacerbaron la desconfianza dentro de la comunidad. Durante este periodo, más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería y al menos 25 murieron, incluidas 19 ejecutadas en la horca, una persona aplastada hasta la muerte y otras fallecidas en prisión debido a las duras condiciones de encarcelamiento. El proceso se desencadenó cuando un grupo de niñas, entre ellas Betty Parris y Abigail Williams, comenzó a mostrar comportamientos extraños atribuidos a posesión demoníaca. Sus acusaciones, inicialmente dirigidas contra mujeres marginadas como Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne, pronto se extendieron a otros miembros respetables de la comunidad, aumentando la paranoia generalizada. Tituba, esclava de origen caribeño, no solo confesó bajo coacción, sino que proporcionó detalles sobre reuniones con el diablo, lo que dio credibilidad a las sospechas de los líderes religiosos y civiles. Entre las víctimas más destacadas se encuentra Giles Corey, un hombre anciano que se negó a declararse culpable o inocente. Como resultado, fue sometido a la prensa con piedras, un método de tortura que consistía en colocarle peso sobre el cuerpo hasta que muriera. Su caso resalta la brutalidad de las prácticas legales empleadas para obtener declaraciones. Rebecca Nurse, una anciana respetada y miembro devota de la comunidad, también fue acusada y ejecutada, a pesar de que su caso generó dudas incluso entre los jueces debido a la falta de pruebas sólidas. La ejecución de Nurse fue particularmente impactante, ya que mostró que nadie, independientemente de su reputación, estaba a salvo de las acusaciones. El proceso judicial incluyó métodos específicos, como la prueba del tacto,
en la que las acusadas debían tocar a las supuestas víctimas para ver si sus ataques cesaban. Las confesiones también fueron obtenidas bajo tortura, una práctica que, aunque no oficialmente legal en la colonia, se aplicaba indirectamente mediante amenazas y condiciones de encarcelamiento insoportables. Los testimonios de espectros o apariciones demoníacas también jugaron un papel importante en las condenas, a pesar de ser pruebas intangibles y subjetivas. Los juicios no solo involucraron a las víctimas directas, sino también a los miembros de la comunidad que asistieron como testigos, jurados y observadores. La participación de figuras como el reverendo Samuel Parris, cuya hija y sobrina iniciaron las acusaciones, y Cotton Mather, un prominente ministro religioso que apoyó la existencia de brujas, demuestra cómo las creencias religiosas y la estructura de poder de la época contribuyeron a la escalada de los eventos. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Personalidades como el juez Samuel Sewall, más tarde, admitieron públicamente su error y pidieron perdón por las sentencias. Las cacerías de brujas representan uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia humana, donde el miedo, la ignorancia y los prejuicios sociales se entrelazaron para desencadenar una ola de violencia desmedida. A lo largo de los siglos XV al XVIII, tanto en Europa como en América, miles de personas, mayoritariamente mujeres vulnerables, fueron perseguidas y ejecutadas bajo acusaciones infundadas de brujería. Este fenómeno no solo evidencia la brutalidad de los métodos utilizados, como la silla de la bruja, el ahorcamiento y la prueba de natación, sino también la profunda misoginia y el control social que prevalecían en aquellas épocas. La influencia de instituciones poderosas, como la Iglesia y las autoridades civiles, fue crucial para legitimar estas persecuciones. Textos como el Malleus Maleficarum proporcionaron un marco teórico que alimentó el fervor antibrujería, facilitando así la expansión de las cacerías. Además, eventos emblemáticos como los juicios de Salem y la ejecución de Anna Goldie ilustran cómo la paranoia colectiva y la falta de un pensamiento racional pueden llevar a injusticias masivas y a la destrucción de comunidades enteras. Sin embargo, el declive de las cacerías de brujas hacia finales del siglo XVIII marcó el inicio de una era de pensamiento más crítico y humanitario, impulsado por las ideas de la Ilustración. Este cambio reflejó una creciente comprensión de la importancia de la razón, la justicia y los derechos individuales, elementos fundamentales para prevenir la repetición de tales atrocidades. El legado de las cacerías de brujas nos sirve como un recordatorio potente de los peligros que surgen cuando el miedo y la superstición eclipsan la lógica y la empatía. Estudiar este capítulo oscuro de la historia es esencial para fomentar una sociedad más justa y tolerante, donde la dignidad humana y la verdad prevalezcan sobre el prejuicio y la intolerancia.